¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Qué bendición para mí poder estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes. Hoy vamos a ver un muy bonito tema que se llama en lo secreto del corazón. ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos para este tema, verdad? En primer lugar, pues hacer la conciencia de que existe algo por ahí que nos aparta de Dios, que es el pecado. Y como segundo punto, el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz venciendo precisamente el pecado. Ahorita estamos ya nosotros a las puertas de lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante empezar reflexionando qué es Semana Santa, ¿verdad? La palabra santo significa apartado para Dios. Entonces cuando nosotros hablamos de Semana Santa, significa semana apartada para Dios. Eso es la Semana Santa. A nosotros, pues, nosotros el tema de la Semana Santa para nosotros con Connie y pues en general, ¿verdad? Con nuestra familia siempre hemos sabido de que Semana Santa pues no es para salir a pasear, no es para ir a la playa, no es para hacer un montón de cosas que es lo que el mundo nos vende, porque actualmente nosotros vemos que todos los anuncios que hablan, que el verano, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer en este verano? Lo menos que se habla es de Semana Santa, ¿verdad? Porque ya el término del mundo para referirse a la Semana Santa es verano, entonces ya no vemos la Semana Santa como lo que realmente es, pero nosotros como cristianos católicos que somos, sí tenemos ese llamado a reconocer que es la Semana Santa. La Semana Santa es un tiempo en el cual nosotros se lo vamos a dedicar a Dios, no es un tiempo para vacacionar. Para eso, pues tenemos 365 días del año y ahí pues pedimos vacaciones en el trabajo, si es que hay dinero y salimos a pasear. Pero no, la Semana Santa es un tiempo en el cual nosotros se lo vamos a dedicar a Dios y no significa de que no nos no vayamos a compartir con la familia y todo eso, no, nada que ver. Es más bien que en este tiempo nosotros dediquemos un tiempo en el día para pensar en Dios y en los días grandes, como le dicen, pues participar, ¿verdad? De los oficios que la iglesia nos manda llamar, porque muchas veces usamos ese tiempo para vacacionar y lo que menos hacemos es recordarnos que Dios dio su vida por nosotros, porque al final la Semana Santa nos lleva a recordar que hace 2000 años o hace más de 2000 años Jesús dio su vida por nosotros y la Semana Santa es un tiempo para recordar el sacrificio que él hizo por nosotros, entonces se lo tenemos que dedicar a Dios y pues realmente si uno se pone a pensar realmente son pocos días porque los días grandes es el jueves, en el cual pues tenemos que ir a misa el día jueves, ¿verdad? Por la noche. Después de ahí, pues para los que tienen la tradición de visitar los agrarios, ¿verdad? También por ahí está. El tema del viernes, que el viernes pues es más que todo es el Via Crucis, participar en el Via Crucis y lo que es la adoración de la cruz. Ya después viene el sábado, que es la vigilia esperando ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y pues el día domingo que ya viene la gloriosa resurrección de Jesús. Entonces es un recordatorio para que dediquemos ese tiempo para Dios, porque a veces también nos puede llegar a pasar y decir, bueno, es que yo me recorro todas las procesiones que hay, entonces no me da tiempo de ir a la iglesia. Entonces ahí estamos también cayendo en algo que no está bien. Está bien ir a procesiones, está bien, pero lo más importante y lo principal es participar en las misas y en los oficios que la iglesia nos pone, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta y pues vamos para empezar ya propiamente con el tema, si pueden buscar en su Biblia en Isaías 53:5. Isaías 53:5. Lo que la palabra de Dios nos dice en Isaías 53:5 es, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí en Isaías, pues, si se dan cuenta, Isaías es un libro del Antiguo Testamento, pero ya desde ahí ya se profetizaba lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir Jesús, porque acá claramente lo dice en la palabra de Dios. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Hoy, en esta tarde, vamos a meditar un poquito qué era, por qué, o sea, por lo que pasó Jesús, recordando un poquito cada una de las etapas por las cuales Jesús pasó en su pasión, que no fue nada sencillo, y hoy vamos a ver esa parte. Pero, ¿por qué será que Jesús pasó por todo eso?
Si hacemos un recorrido de esto, nosotros nos damos cuenta que todo empezó cuando el pecado entró en el mundo. ¿Y cómo entró el pecado en el mundo? Nosotros vemos por ahí en el Génesis como dice en Génesis 1:31, la palabra de Dios dice, Dios vio que todo estaba bien. Es decir, a nosotros los seres humanos Dios nos dejó un mundo perfecto, un mundo en el cual nosotros podíamos llegar a ser felices, un mundo en el cual todo iba a estar bien. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entró el pecado en el mundo. ¿Y cómo entró el pecado en el mundo? Pues Dios le dio a Adán y Eva un mundo perfecto, como les decía, donde podían comer de todo y hacer todo lo que quisieran, pero solo les dio una condición y les dijo, pueden comer de todos los frutos de los árboles, menos de uno. Esa era la única condición. Pero sucede que por ahí, pues, no solo estaba Adán y Eva, sino también estaba por ahí el enemigo, que pues en la Biblia se representa como la serpiente. Y algo que nosotros tenemos que recordar es que, pues, en este caso, pues, el enemigo se le aparece a Eva. Y pues ahí podríamos pensar por qué no se le apareció a Adán. Lo que ocurre es de que en este caso, pues, el enemigo, pues, iba a entrar con mentiras y en el caso pues de las mujeres pues el pecado entra más por el oído. Nosotros los hombres a nosotros nos entra más por la vista y eso es así. Entonces nosotros al saber en qué somos más débiles es donde más nos debemos de cuidar. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Y cuál fue el error de Eva? El error de Eva fue haberse puesto a platicar con el enemigo. Y aquí hablamos de Eva, pero eso es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En el momento en el cual nosotros nos apartamos de la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz del diablo, empezamos a escuchar lo que él nos dice, porque él empezó a hacerle conversación y le dijo, es verdad que ustedes tienen prohibido comer de todos los frutos del jardín. Aquí le dijo una mentira, porque eso no es lo que Dios les había dicho. Empezó entrando con una mentira. Y Eva dijo, no es cierto, solamente de uno. Pero el error fue hacerle conversación al enemigo. No tenemos por qué hacerle conversación al enemigo, no tenemos por qué estar platicando con el enemigo, tenemos que alejarnos y ese alejarnos es cuando hayan situaciones de pecado en la cual sabemos nosotros que somos débiles, en lugar de ponernos a platicar con el enemigo, tenemos que salir huyendo de aquello en lo cual nosotros sabemos que somos débiles. ¿Y cuál puede ser este pecado? Porque aquí en la Biblia se representa como una manzana, pero realmente pues no sabemos que no fue así. El pecado original pudieron haber sido muchas cosas y en lo personal nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo entró el pecado a mi propia vida? Quizás para algunos el pecado entró a través de la pornografía, para otros quizás es el tema de la fornicación, para otros puede ser el tema de la crítica, de la murmuración. Es decir, hay cantidad de pecados por las cuales nosotros, el enemigo pudo haber entrado a nuestras vidas. Y ahí nosotros nos tenemos que poner a hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo entró el pecado en mi vida? Así como en el caso de Eva fue empezar a platicar con el enemigo. Y es que el enemigo nos engaña, nos hace ver todo como que muy bonito, es que esto es muy bonito, que esto es muy agradable, pero al final siembra la duda en nuestro corazón y nosotros caemos. Nosotros vemos que el pecado pues nos separa de Dios. El pecado a nosotros nos hace esclavos. Dice en Sabiduría 2:24 que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. El enemigo tenía envidia de nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros siendo tan insignificantes como somos, Dios se preocupa por nosotros, Dios nos cuida, Dios nos ama, a pesar de lo insignificantes que somos en comparación con los ángeles. Sin embargo, Dios tiene un amor muy especial por nosotros. Entonces, el diablo tenía envidia. Y nosotros muchas veces hablamos del diablo como un enemigo, pero en realidad, pues el diablo es enemigo de nosotros porque no puede ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque se dice, ¿verdad?, que para que puedan ser enemigos, ambos tienen que tener el mismo poder. Y eso no se cumple. O sea, el poder del diablo comparado con el poder de Dios no es comparable, o sea, no se puede hacer esa comparación, pero el poder del diablo con nosotros, ahí sí, por eso es que él busca destruirnos, porque él sabe que no puede destruir a Dios, y él sabe que destruyendo su creación y destruyendo aquello a lo cual Dios ama más, le hace, en este caso, pues,
daño a Dios en el sentido de que Dios a nosotros nos ama y entonces destruyéndonos a nosotros, Él sabe que Dios se pone triste, ¿verdad? Si bien cierto, el plan de Dios es que todos se salven, el plan del enemigo es que todos nos perdamos y eso lo tenemos que tener bien claro. Dice que en 1 Corintios 15:21, por un hombre llegó la muerte y por un hombre llegó también la resurrección de los muertos. Media vez entró el pecado en la humanidad, nosotros como seres humanos ya no teníamos acceso a la salvación. Pecaste, ahí sí que te amolaste y te perdiste. Ya no había forma de salir de eso. Y eso pasó durante todo el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesús. Si tú pecaste, ya no había salvación, ya no había manera de salvarse, porque entró el pecado en el mundo y ya no había en este caso salvación. Entonces era necesario un sacrificio grande para poder vencer el pecado y la muerte, porque dice que el precio del pecado es muerte. Entonces, el sacrificio grande era, en este caso, pues el que Dios hizo por cada uno de nosotros, el dar a su único hijo por cada uno de nosotros para que nos salvara. Antes de eso, pues, como les decía, ¿verdad? Si uno pecaba, se perdía. Y ahora nosotros no valoramos ese acto tan grande y maravilloso que Dios hizo en la cruz al vencer el pecado y la muerte, porque con su muerte y con toda su sangre derramada, nosotros tuvimos acceso, en este caso, pues, a la salvación, tuvimos acceso a que nosotros ahora pecamos, doblamos nuestras rodillas, le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona. Si es un pecado grave, vamos con un sacerdote, nos confesamos, Dios nos perdona y regresamos de nuevo a la gracia. Y podemos estar en ese caer y levantarnos, caer y levantarnos, caer y levantarnos durante toda nuestra vida. Pero ahí lo que nosotros nos tenemos que preguntar es que, ¿será que me va a dar tiempo en ese ir y venir, ¿verdad? De caer y levantarme. Tiene que haber un momento en el cual nosotros, pues, dejemos nuestros pecados y ya no los cometamos más. Dios nos va a perdonar las veces que sea necesario, porque así es el amor de Dios por nosotros. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de de que no se nos acabe el tiempo. Hay, hay una historia de una persona que conocía muy bien esto, de que Dios era bondadoso, que Dios era misericordioso y que Dios, si en el último segundo de mi vida yo me arrepiento profundamente de mis pecados, Dios me perdona y me salvo. Esta persona lo sabía y dice que esta persona jugó con eso porque dijo, bueno, si Dios me perdona inclusive en el último segundo de mi vida, entonces yo voy a vivir mi vida a mi manera, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Y en el último segundo en el cual yo me vaya a morir, decía esta persona, le pido perdón a Dios y me salvo, entonces tengo mi vida hecha. Y dice que esta persona empezó a vivir su vida así, de muchas cosas, ¿verdad? Fornicación, pornografía y un montón de cosas que a Dios no le agradan y ya empezó a vivir su vida así porque él ya tenía todo hecho. Pero lo que él no sabía es de que de Dios nadie se burla. Entonces dice que un día, después de muchos años de vivir su vida así, un día dice que salió en su caballo como salía muchas veces, salió en su caballo a toda velocidad y en eso dice que el caballo se tropezó en una piedra y él salió volando por los aires. Entonces dice que estando en el aire empezó a maltratar al caballo y le empezó a decir malas palabras y lo empezó a maldecir. Y entonces dice que esta persona cuando cayó en el suelo, dice que su cabeza se estrelló contra una piedra y él murió inmediatamente. ¿Cómo es que esta persona que pensaba que iba a tener ese último segundo para pedir perdón y salvarse, no sabía de que su muerte iba a llegar y que lejos de pedir perdón, él iba a morir maldiciendo y diciendo cosas malas? Y esto lo que nosotros nos lleva a la reflexión es a pensar, si bien es cierto, yo puedo pecar toda mi vida y si en el último segundo yo me arrepiento, Dios me perdona y me salvo, eso así es. ¿Será que voy a tener ese último segundo para poder arrepentirme? ¿Será que voy a tener ese último segundo para ponerme a cuentas con Dios? Y a veces nosotros permitimos que el pecado nos domine, como acá está, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios porque dice que el pecado forma un abismo entre Dios y el hombre, a manera que el pecado, pues ahí está la barrera y nosotros no nos podemos comunicar con Dios mientras estamos en pecado. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, derribamos esa barrera de pecado y nuestra oración llega directo a Dios. Pero mientras nosotros estamos en pecado, no estamos en gracia de Dios. Y si yo estoy en pecado grave y me muero, pues
todos sabemos cuál va a ser el destino, ¿verdad? El destino, pues definitivamente es el infierno y es la condenación eterna. Así es. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar y que en esta Semana Santa nos pueda servir para meditar qué estoy haciendo que no le agrada a Dios, qué cosas estoy haciendo malas que tengo que dejar. Para algunos puede ser la pornografía, para otros puede ser la fornicación. Yo no sé, ahí sí que cada uno en su vida tiene muy claro y bien presente cuál es ese pecado que está ahí, que no los deja estar tranquilos, porque el pecado también nos roba la paz. Pero Dios, con ese sacrificio tan grande y maravilloso, Dios venció el pecado y venció la muerte. Vamos a buscar en San Juan 3:16 lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que en San Juan 3:16 la palabra de Dios nos dice que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Dice acá, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Imagínese el amor tan grande y maravilloso de Dios por cada uno de nosotros que nos dio a su único Hijo, porque ese era el precio que tenía que pagarse por la redención de nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos acceso a la salvación con tan solo pedir perdón, arrepentirnos y regresar al Señor. Para que eso se pudiera dar, era necesario el sacrificio de Jesús en aquella cruz. Nosotros, esta frase, ¿verdad? De tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, uno lo llega a entender cuando es padre. Cuando es padre, ¿por qué? Uno, como padre, si a uno le dijeran, mira, nos darías a uno de tus hijos para que con su muerte todo el mundo se salve, yo no lo haría definitivamente, no, yo no lo haría, yo no daría a ninguno de mis hijos por eso. ¿Por qué? Porque amo a mis hijos, porque busco el bien para ellos. Sin embargo, Dios Padre tuvo que tomar una decisión tan difícil. Y como les digo, eso uno lo llega a entender hasta que es padre, esa decisión que a Dios Padre le tomó de dar a su hijo, porque a lo que venía Jesús era morir. Él ya sabía muy bien a qué venía y era morir por cada uno de nuestros pecados. Y a veces a nosotros nos pasa por la mente el pensar, bueno, es que pues Jesús pues era Dios. Sí es cierto, Jesús era Dios, pero dice la palabra de Dios de que Jesús fue semejante al hombre en todo, excepto en el pecado. Es decir, si Jesús se caía, se raspaba una de sus rodillas, a él le salía sangre y le dolía. Cuando él ayudaba a José en su carpintería, se daba con uno de los martillos en los dedos, le dolía. Es decir, Jesús sufrió como cada uno de nosotros pudo haber sufrido. Y a eso eleven lo que Jesús cargó en aquella cruz, el peso de nuestros pecados, que eso es algo que nadie, absolutamente nadie puede imaginar qué significaba eso. Jesús sufrió un castigo tan tremendo y tan atroz, y él sufrió como cualquiera hubiera podido haber sufrido. Un dato bien interesante que vamos a ver es por qué Jesús escogió ese tiempo. Él pudo haber escogido cualquier otro tiempo para, si al final era que Él se sacrificara y muriera y pues se pudiera vencer el pecado y la muerte, Él pudo haber escogido otro tiempo para morir. ¿Cuántas formas de muerte han existido? Recientemente vemos la inyección letal, la silla eléctrica, por ahí la horca, el fusilamiento, por ahí la guillotina, que si se dan cuenta son formas de castigar o de morir que duran segundos. Castigan a la persona y se muere. Pero dice por acá que la crucifixión, que es el castigo que se les daba en ese tiempo, ¿verdad? Las personas que eran condenadas a morir, dice por acá que era una forma de castigo y tortura diseñada para producir una muerte lenta y con máximo dolor y sufrimiento. Dice que fue uno de los métodos de ejecución más crueles y degradantes que ha existido en la humanidad y se reservaba únicamente para esclavos, extranjeros, revolucionarios y los más viles criminales. Jesús en aquella cruz fue tratado como el más vil de todos los criminales. ¿Y cuál fue su pena? Ninguna, porque Él no hizo nada malo. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él se sacrificó.
Y esto pues lo que nos enseña es que él pudo haber escogido una muerte light, ¿verdad? Porque así, al final vemos la crucifixión comparada con estas otros tipos de muerte que han existido, pues la crucifixión es la más cruel y degradante que ha existido en toda la humanidad. Entonces no podemos nosotros pasar por alto ese dato, ¿verdad? De que el tiempo en el cual Jesús escogió morir fue un tiempo en el cual iba él a sufrir la más peor de todas las torturas en relación a lo que él le tocó que vivir en este caso en relación a la muerte. Vemos en San Mateo 26, 38 y 44. Vamos a irlo viendo, que era lo que les decía al principio, que Jesús, pues él fue semejante a cada uno de nosotros, los seres humanos, en todo, excepto en el pecado. Es decir, él sentía miedo, él sufría. De hecho, vamos a ver acá en San Mateo 26, 38, 39 lo que dice la palabra de Dios. Y dice, entonces le dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Jesús estaba triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así. Padre mío, si es posible, que pase de mí este vaso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra de Dios. Esta es la primera vez en la cual Jesús le dice al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sentía miedo. Él sentía miedo porque él sabía el sacrificio y la tortura tan grande por la que iba a pasar, por una parte. Y por otra parte, él sabía que él iba a cargar con los pecados de toda la humanidad. Entonces, a él, como todo ser humano, a él le invadió el miedo, el temor, la angustia. Vemos también en San Mateo 26, 42 que dice, y alejándose de nuevo una segunda vez oró así, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Palabra de Dios. Por segunda vez le pide a su Padre que si es posible, que pase eso, que pase, si es posible, que pase esa copa pero que se haga la voluntad de Dios y no la de él. La segunda vez que se lo dice. Y nuevamente vemos en San Mateo 26, 44, y dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Imagínense, 3 veces Jesús con angustia, porque aquí así lo dice al principio, mi alma está triste hasta el punto de morir, con una angustia, con un sentimiento tan profundo en su corazón, él le pide al Padre que si es posible que pase todo eso, que pase, que él no pase por todo ese suplicio. Sin embargo, la respuesta del Padre es que tenía que pasar por eso, ¿verdad? A eso había venido él. Jesús sintió miedo, Jesús sentía ya ese peso que iba a tener que cargar en aquella cruz por nuestros pecados. En San Lucas 22, 44 vemos otro dato bien importante que dice, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Palabra de Dios. Fíjense de que según estudios médicos, para que uno sude sangre, dice que tiene que estar uno en un nivel de estrés y de angustia tremendo. Ese estrés y angustia tremendo hacen que unas venitas que uno tiene aquí en la frente se revienten y eso es lo que produce que una persona pueda sudar gotas de sangre. Y eso es en lo que Jesús estaba, ¿verdad? Su cuerpo estaba sintiendo desde ya lo que le iba a tocar que vivir y su alma o su espíritu sabían, ¿verdad? También el peso que iba a representar la cruz, el peso que iba a representar cargar en aquella cruz por nuestros pecados. Entonces vemos que Jesús sintió miedo. Después de esto, ya empezamos a ver los regalos que cada uno, que Jesús nos dio a nosotros. ¿Y por qué les digo regalos? Porque todo lo que Jesús pasó, nosotros lo teníamos que haber pasado. ¿Por qué? Porque los pecadores éramos nosotros. Entonces, a él, al tomar él el lugar de cada uno de nosotros en la cruz, nos está dando esos regalos a nosotros, de lo que nosotros nos libramos, porque los que pecamos fuimos nosotros, sin embargo, el que le tocó que pasar por todo eso fue Jesús. Uno de esos regalos es esa corona de espinas que él tomó en lugar de nosotros. Dice en San Mateo 27, 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas.
Nosotros vemos por acá una imagen de una corona de espinas, pero dice que a a la sábana santa le han ido haciendo estudios y dice que en esos estudios que han hecho, dice que en el polen que encontraron en esa sábana, dice que las ramas de esas espinas, dice que pertenecían a un espino de duras y agudas espinas, es decir, las espinas eran bien duras. Adicional a eso, dice que en ese tiempo no era la corona que nosotros siempre vemos, como esta que está acá, ¿verdad? Un aro con un montón de espinas. Dice que no, lo más común en ese tiempo es que era como un casco de espinas. Entonces era como un sombrero que le ponían. Entonces, ¿qué pasaba cuando le ponían ese casco de espinas sobre la cabeza a Jesús? Dice que al momento de ponérselo y contener esas espinas que les digo que son de las más duras y agudas que pueden existir, empezaron a hacer un montón de perforaciones sobre su cabeza. Entonces ahí empezó a él a perder sangre. Dice que aproximadamente Jesús pudo haber tenido unas 50 espinas que torturaban su cabeza. Al momento de que esas espinas venían y traspasaban, ¿verdad? Y penetraban, ¿verdad? Porque no crean que la corona se la ponían así como que para que no le doliera, no, se la ponían con fuerza, a manera de que esas espinas cuando entraran ahí, empezaran a penetrar el cuero cabelludo, empezaran a romper tejido y empezaran a torturar a Jesús, porque desde ahí empezaba ese suplicio, ese sufrimiento de cargar con esa corona de espinas que no le correspondía a él tenerla, como les digo, ¿verdad? Era precio de pecado y los que pecamos somos nosotros y él decidió tomar esa corona de espinas en lugar de cada uno de nosotros. Otro regalo es el de la flagelación. La flagelación es algo tremendo y es algo bien duro. ¿Por qué razón? Porque dice que el látigo con el cual flagelaban a las personas, dice que tenía bolas de hierro y trocitos de huesos de oveja en varios intervalos. Y a la persona pues lo ponían a desnudo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con el primer latigazo que le daban a Jesús? Con el primer latigazo que le daban a Jesús, pues esas bolitas de hierro, pues que creaban por ahí, lastimaban su piel. Pero dice que esos huesitos de oveja se clavaban en lo más profundo de la espalda porque lo daban con fuerza. Entonces, ¿qué pasaba cuando los soldados jalaban con gran fuerza ese látigo? Dice que esos huesitos de oveja rasgaban su piel y empezaba a sangrar. Y como dice que esto no lo hacían una sola vez, ¿verdad? Sino que en el caso de Jesús fueron por lo menos unas 39 veces. Entonces dice que ya para la segunda vez que hacían eso, ya seguía rasgando piel y llegaba a un punto en el cual ya no era piel, ¿verdad? Sino que ya eran tejidos musculosos de su espalda que empezaban a desgarrarse literalmente con la fuerza con la cual le pegaban y con la fuerza con la cual jalaban eso. Entonces Jesús de su espalda quedó totalmente destrozada, totalmente deshecha. Súmenle a eso de que cuando a él lo quitaban de ahí, lo tiraban en el suelo, entonces dice que esas heridas de su espalda se llenaban de lodo y se empezaban a infectarse. Ya sea de por sí el dolor era grande y la infección que empezaba a salir ahí, esto realmente es tremendo, ¿verdad? Y nosotros pues no lo podemos llegar a comprender lo que Jesús pasó por ahí, ¿verdad? Porque él, su cuerpo quedó completamente desfigurado y completamente destruido. Sumémosle la corona de espinas, sumémosle la flagelación, ya Jesús estaba a un punto casi de morir por lo que él estaba sufriendo en esa flagelación. Otro dato importante es la cruz. Dice que nosotros siempre hemos visto la cruz, ¿verdad? Como que ellos la cargaban completa, pero dice que la cruz completa pesaba unas 300 libras. Eso significa que si pesaba 300 libras, no era posible que alguien cargara con 300 libras. Entonces, lo que hacían mejor es que solo se llevaba el travesaño. Entonces, dice que el travesaño se lo ponían aquí sobre la nuca y la amarraban las manos. Pero el travesaño en sí dice que pesaba entre 75 y 125 libras. Podríamos decir, bueno, es un quintal, eso no es nada, pero
Jesús estaba flagelado, Jesús había perdido una cantidad de sangre grande. Ese peso era demasiado grande para que él lo pudiera estar cargando. Sin embargo, él lo cargó y él lo llevó. Luego de eso, pensemos en el camino del Calvario. Dice que la distancia que Jesús tuvo que recorrer hasta donde lo iban a crucificar era de 600 metros. 600 metros, igualmente, si nosotros en condiciones normales 600 metros, pues lo recorremos fácil, pero Jesús estaba cargando la cruz, o en este caso, pues el travesaño, que pesaba más o menos 100 libras, él lo estaba cargando durante 100 metros. Jesús había perdido mucha sangre, Jesús estaba débil. Entonces, adicional a eso, qué es lo que pasaba cuando Jesús caía? Cuando Jesús caía, dice de que, pues, al tener amarradas las manos, él caía de cara. Él no tenía la posibilidad de poner sus manos para defenderse del golpe, no. Cuando él caía, dice que su cara impactaba en el suelo y las 100 libras del peso del travesaño hacían que su cara se estrellara a una gran velocidad y hacían de que su cara quedara completamente desfigurada. Así es como quedó la cara de Jesús, completamente desfigurada. Y nosotros vemos siempre en Isaías, en este caso, pues en 52, 14. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Esto no lo dice en Isaías, palabra de Dios. La cara de Jesús había perdido toda apariencia humana. Ya cuando Jesús lo clavaron en aquella cruz, ya no era la cara de un ser humano. Su cara estaba totalmente destrozada, deshecha y era irreconocible. Eso es lo que Jesús sufrió. Esto es lo que Jesús pagó en aquella cruz con sus caídas, cada vez que caía. Adicional a eso, dice que en el estudio que hacían de la sábana santa, dice que las dos rodillas estaban completamente abiertas y se podían ver los huesos, porque nuevamente, ¿verdad? Cuando él caía, pues lo primero eran sus rodillas y luego la cara. Entonces él estaba en una situación en la cual pues él ya estaba casi que a punto de morir de todo lo que a Jesús le había tocado que vivir en eso. Vemos otro dato interesante que es es el de los clavos. Dice que los clavos aproximadamente medían de 5 a 7 pulgadas. Y en este caso, pues la punta del clavo más o menos era de 1 centímetro. Es decir, ni siquiera estamos hablando de un clavo que tenía una punta fina, no. Era una punta que cuando a él le empezaron a martillar, trituraba piel, huesos y músculos. Eh, comúnmente nosotros vemos que en este caso, pues a Jesús lo clavan de las manos, pero eso dice que eso no es posible porque él iba a cargar el peso de todo su cuerpo con sus manos. Entonces, ¿qué pasaba cuando le ponían un clavo en una mano? Se desgarraba, o sea, no es posible. Entonces dice que lo correcto es pensar que a Jesús en esta parte de acá es donde le ponían el clavo. Entonces acá pues trituraba huesos, trituraba venas, trituraba, en este caso pues músculos, hasta que penetraba y era clavado en la cruz. Y todo eso soportaba el peso de su cuerpo. Asimismo en los pies, ¿verdad? Sus pies eran y sus huesos eran rotos, triturados cuando lo clavaban ahí. Un dato importante en este caso, pues, que hay que entender, ¿verdad? El sufrimiento tan grande que Jesús sufrió por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Vemos nosotros también que muchas veces se ve que cuando Jesús estaba en la cruz, a él le ofrecieron vino y mirra y dice que Jesús la rechazó. Ese es un dato bien interesante, ¿verdad? Que uno lo pasa a veces desapercibido, pero dice que la combinación del vino y la mirra dice que es una especie de analgésico. Es decir, esa combinación de vino y mirra hace que los que están ahí crucificados, pues les ayude a aliviar un poco el dolor que están sintiendo. Jesús cuando vio que le estaban dando esa combinación de vino y mirra, ¿qué fue lo que hizo? Lo rechazó, porque él quería pasar por todo ese sufrimiento y dolor. Él no quería de ninguna manera ningún analgésico, por eso es que lo rechazó.
Él iba a sufrir todo eso y lo iba a sufrir completamente. Jesús en aquella cruz nos da el regalo de sus 7 palabras. Imagínense para Jesús qué significó haber pronunciado esas 7 palabras. ¿Por qué? Porque él estaba, su cuerpo completamente destrozado, su cara desfigurada, había perdido demasiado sangre. El hablar, el repetir una sola palabra significaba un dolor grande y significaba un gran esfuerzo para él. Entonces nosotros tenemos que valorar cada una de esas palabras que Jesús en aquella cruz, él dijo y nos dejó a cada uno de nosotros. Otro dato bien importante es que con Jesús dice que fueron también crucificados 2 ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Todos conocemos muy bien esa historia, pero dice acá en San Mateo 27:46. El amargo y doloroso grito del Hijo de Dios. Elí, Elí, leva sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros vemos acá que Jesús en aquella cruz sintió, en este caso, pues una soledad muy grande, porque dice que él en ese momento estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y como veíamos al principio, dice que el pecado forma una barrera entre Dios y el hombre. Entonces, el pecado que él estaba cargando en ese momento hacían que él no pudiera escuchar la voz de Dios, que él no pudiera sentir a Dios porque él estaba cargando con todos esos pecados. Entonces, en este caso, pues él se sintió así, de solo y de triste. Vemos en San Lucas, ahora sí, San Lucas 23 del 32 al 33, ¿verdad? El tema que decíamos de los 2 ladrones, miren. Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron ahí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vemos en San Marcos 15:32, el Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También lo injuriaban los que con él estaban crucificados. Bueno, este es el dato importante que les quería dar. Dice que al principio los 2 ladrones estaban injuriando a Jesús, es decir, el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda, porque acá lo dice, ¿verdad? También lo injuriaban los que con él estaban crucificados. Es decir, que en un principio los 2 estaban insultando a Jesús. Pero ¿qué pasó después? En San Lucas 23 del 39 al 43, uno de los malhechores colgados le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti, a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido por nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que pudo haber producido el cambio en esta persona? Vemos que al principio los 2 estaban insultando a Jesús, pero al escuchar esas 7 palabras de Jesús, al ver lo que Jesús representaba estar ahí, uno de los 2 sufrió un cambio grande en el cual empezó a reconocer que Jesús era Cristo. A pesar de que lo miraba a la par de él crucificado, con su cara desfigurada, con su cuerpo destruido, a pesar que lo miraba en la misma situación que él estaba, ya no miraba a Jesús como alguien malo, sino que lo miraba como un Cristo, como su Salvador. Pero, ¿por qué la otra persona que también escuchó esas mismas 7 palabras no se convirtió? Si se dan cuenta, uno se convirtió y el otro se condenó. A nosotros nos puede llegar a pasar lo mismo. Nosotros que asistimos a la iglesia y que escuchamos la palabra de Dios, nosotros escuchamos todos los domingos en la homilía, en la Santa Misa, la palabra de Dios. Y en ese escuchar la palabra de Dios hay muchos que su corazón se transforma y se cambia. Y hay otros que en lugar de eso dejan que su corazón se endurezca y se pierda. Aquí el mensaje es, ¿en qué lugar de la cruz queremos estar nosotros? ¿En el lugar de la cruz de aquel que se salvó porque reconoció en Dios un Salvador? ¿O queremos estar en lugar de la cruz de aquel que a pesar de que ha escuchado la palabra de Dios muchas veces, no quiere dejar la pornografía, no quiere dejar la fornicación, no quiere dejar ese pecado que lo ata y que lo destruye?
Nosotros muchas veces le pedimos milagros a Dios y Dios es capaz de darnos cualquier cosa que nosotros le pidamos. Pero ¿será que nosotros le hemos dado el primer lugar a Dios? ¿Será que en este momento de mi vida yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi ser? ¿Será que en cada decisión que yo tomo pongo en primer lugar a Dios? ¿Será que todo lo que yo hago se lo consulto a Dios o más bien me acerco a Dios solo cuando necesito, solo cuando tengo problemas, solo cuando hay enfermedades, solo cuando hay dificultades? ¿Cómo quiero ver a Dios yo en mi vida? ¿Como mi Salvador? ¿O lo quiero ver como un doctor al cual visito solamente cuando estoy enfermo? Si tú quieres ver milagros en tu vida, lo que yo te puedo decir es que tienes que hacer a Dios tu Salvador. Jesús en aquella cruz nos salvó a cada uno de nosotros, nos salvó y pagó precio de sangre por nuestros pecados. El hombre estaba alejado de Dios y de la salvación, ya que había pecado, y el precio del pecado es la muerte, y muerte eterna en el infierno. Sin embargo, Jesús, con ese sacrificio tan grande y maravilloso que hizo en aquella cruz, Cristo pagó por nuestros pecados y nos creó un camino en el cual nosotros podemos salvarnos, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús en aquella cruz nos creó un camino para la salvación, un camino en el cual nosotros podemos ahora confiadamente acercarnos a Dios y sin importar el tamaño del pecado, sin importar lo sucio en lo cual podamos haber caído, si nosotros nos acercamos confiadamente a Jesús, Él nos salva y Él nos perdona, porque Él en aquella cruz él pagó por cada uno de nuestros pecados. Así que en esta semana lo que Jesús nos invita es a meditar. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Y cómo quiero yo que esa relación con Dios cambie? ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, arrepentirme de mi pecado y dejarlo para siempre. Y en segundo lugar, reconocer a Dios como nuestro Salvador y empezar a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Dice el catecismo que el hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios. Y en ese orden, ¿por qué? Primero tenemos que conocer a Dios, porque no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Cuando amamos a Dios, entonces pasamos ya a la siguiente etapa, ¿verdad? Que es la de quererle servir, querer hacer algo por Dios, porque Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros y porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. La decisión es personal y es de cada una de ustedes, es de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la decisión de seguir en el pecado donde siempre hemos estado o de dar un paso al frente y decirle al Señor, Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti y quiero salvarme. Dicen de Deuteronomio 30 del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida, para que tú vivas y tu descendencia. Dice también en Jeremías 21:8. A este pueblo dirás, así ha dicho Yahvé, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Qué camino nosotros queremos escoger? ¿Queremos escoger el camino de la bendición o el camino de la maldición? Es una decisión que cada uno de nosotros toma. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Jesús está a la puerta y toca. Si nosotros le abrimos, Él va a entrar y va a comer con nosotros. Pero si nosotros le cerramos la puerta, a Dios, entonces Él no va a poder entrar porque Él es un caballero. Él jamás va a entrar a la fuerza a nuestra vida. Depende de nosotros, que nosotros le amemos y que nosotros digamos hoy, Señor, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero cambiar mi vida, Señor. Yo quiero ser diferente. Y como te diga, no importa el tamaño, no importa el color del pecado que puedas tener. Jesús es grande y maravilloso y dice en Colosenses 2 del 13 al 14, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en vuestra carne, os vivificó juntamente con él y nos perdonó
todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones en las cláusulas desfavorables, y las suprimió clavándolas en la cruz. El enemigo lleva una lista de cada uno de nuestros pecados, dice, pero Jesús en aquella cruz borró cada uno de nuestros pecados. Imagínate al enemigo. Él cada vez que te invita a pecar y tú caes, él lo apunta y lleva una nota de todos tus pecados. A manera en la cual cuando nosotros muramos, él va a venir con esa nota y va a decir, mira, él no merece el cielo. Aquí están todos los pecados que él ha cometido. Mira, él ha hecho esto, él ha hecho lo otro, y el enemigo tiene esa nota. Pero aquí en Colosenses nos dice que Jesús en aquella cruz dice que clavó esa nota y que con su sangre nuestros pecados fueron perdonados, pero para que nuestros pecados sean perdonados, nosotros tenemos, en primer lugar, que arrepentirnos de nuestro pecado y, segundo lugar, pedirle a Dios. Y como les decía, si tu pecado es un pecado grave, confesarte, ir con un sacerdote. No esperes a que tienes más tiempo para hacerlo, porque absolutamente nadie sabe cuánto va a vivir en esta tierra. No esperemos hasta el último segundo para ponernos a cuenta con Dios. Jesús ya nos ha perdonado. Jesús nos ha salvado. Él pagó precio de sangre por nuestros pecados. ¿Será que nosotros podemos hacer algo lo suficientemente grande para ganarnos el cielo? Yo les digo que no. Nadie, absolutamente nadie puede hacer algo suficientemente grande para ganarse el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús en aquella cruz, él pagó precio de sangre por nuestros pecados y él ya nos ha salvado. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero sí podemos hacer muchas cosas para perder la salvación, ya que el pecado nos aleja de la salvación de Dios. Así que en este momento, si tú tienes un pecado que confesarle al Señor, yo te invito a que empecemos entregándole al Señor esos pecados, que empecemos entregándole al Señor y clavando en aquella cruz todo eso malo que podamos tener, todo eso malo que pueda haber en nuestro corazón y que nos está separando de Dios, ya que Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Si el enemigo te invita a pecar, es porque te quiere alejar de las bendiciones de Dios. Si el enemigo te invita a pecar, es porque Él te quiere alejar de todo lo que Dios te quiere regalar. Así que yo te invito en este momento, si puedes ponerte en una actitud de oración, si puedes cerrar por un momento tus ojos y vamos a empezar a meditar en lo que Dios nos quiere decir, en lo que Dios nos quiere hablar y en lo que Dios nos quiere regalar, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas preparadas para nosotros. Así que ahí con tus ojos cerrados, empecemos a meditar y que Dios nos hable a través de esta alabanza. Me alejé sin darme cuenta, me alejé más de la cuenta de quien me amó. Y hoy quiero volver. Me alejé sin darme cuenta y olvidé todas las promesas que mi dolor te prometí. Y hoy solo estoy, yo quiero volver, quiero volver, porque en tus brazos encontré
todo para ser feliz y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Quiero volver, quiero volver, quiero volver, yo quiero volver. Me alejé sin darme cuenta, me alejé más de la cuenta de quien me amó. Y hoy quiero volver. Me alejé sin darme cuenta y olvidé todas las promesas que en mi dolor te prometí. Y hoy solo estoy, yo quiero volver. Porque en tus brazos encontré todo para ser feliz y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Yo quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, es que quiero volver. Porque en tus brazos encontré todo para ser feliz y estando lejos cuenta me di que no hay vida fuera de ti. Yo quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, es que quiero volver a estar contigo otra vez. Sé que estuve lejos mucho tiempo, pero aquí estoy, arrepentido. ¿Me aceptas? Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Hoy venimos ante ti, Padre bendito, como lo hizo un día el Hijo pródigo. Un día, Señor bendito, que él decidió confrontar al Padre y pedirle todo para ir a gastarse eso en el mundo. Así, Señor, yo me siento, Señor, porque quizás te he dado la espalda. Quizás, Señor bendito, yo me he alejado de ti. Quizás, Señor bendito, no te he dado el primer lugar de mi vida y yo he permitido que el lugar que te pertenece a ti lo ocupen otras cosas, Señor bendito. Quizás, Señor bendito, en este momento yo me encuentro sumergido en el pecado, ese pecado que tú conoces perfectamente, Señor, ese pecado del cual yo quiero salir, Señor, y en esta tarde yo te quiero pedir, Señor, que me perdones por mis pecados, que me perdones por mis faltas. Yo sé, Señor bendito, que cada vez que peco, Señor, yo estoy clavando, Señor bendito, tus manos en aquella cruz. Yo sé que cada vez que peco, Señor, yo estoy, Señor bendito, flagelando a tu cuerpo, Señor, con aquel látigo que destroza tu cuerpo, Señor, y que desgarra tus músculos. Yo sé, Señor bendito, que a través del pecado que cometo, bendito Dios, yo te clavo esa corona de espinas en tu cabeza. Yo sé, Señor bendito, que cada vez que peco, Señor, soy como aquel que te escupía, Señor, y que te insultaba. Perdóname, Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname porque he pecado, perdóname, Señor bendito, no me merezco llamar tu hijo,
Te he fallado tanto, Señor. He cometido tantos pecados, pero hoy con humildad yo quiero acercarme, como lo hizo el hijo pródigo un día. Un día, Señor, que reconoció que sin ti él no podía hacer nada. Yo en esta tarde, Señor, reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Reconozco, Señor, que sin ti yo no soy nada. Perdóname por mis pecados, perdóname por mis faltas, perdóname por mis errores, perdóname por mis debilidades. Perdóname, Señor, porque reconozco que aún no te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Perdóname porque reconozco que tú no ocupas el primer lugar en mi vida, Señor. Perdóname, Señor, porque el mundo me seduce, porque el mundo, Señor, me atrae y muchas veces caigo, Señor. Caigo, Señor, en tantos pecados, Señor. Caigo de diferentes maneras, pero en esta tarde, Señor, yo quiero, Señor bendito, clavar en aquella cruz mis pecados, pedirte perdón, Señor bendito. Y si en este momento, Señor, estoy con un pecado grave, yo, Señor, te ofrezco, Señor bendito, ponerme a cuentas en el santísimo sacramento de la confesión, porque yo quiero un día ver tu rostro. Yo quiero un día encontrarme contigo, Señor, y poderte ver. Pero yo sé que para que eso ocurra, Señor, yo tengo que dejar el pecado, Señor. Yo tengo que dejar esas cosas malas que hay en mí, Señor, y tengo que entregarme a ti de corazón. Ayúdame, Señor. Abre mi mente, abre mi corazón, abre mis oídos, abre mi vista. Muéstrame, Señor bendito, en qué te estoy fallando. En qué, Señor bendito, te estoy ofendiendo, en qué manera, Señor bendito, yo me estoy alejando de ti. Ayúdame a acercarme a ti, ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Ayúdame, Señor bendito, a poder, Señor bendito, sentir dentro de mi corazón el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Y en esta tarde, Señor, yo necesito, Señor, también que tú me digas, Señor, que me amas. Necesito, Señor, que tú me digas cuánto me amas, bendito Dios, porque reconozco que muchas veces también me he sentido rechazado por todos. Muchas veces me he sentido solo y triste, así como tú sentiste en aquella cruz, Señor bendito, ya que el pecado no permitía que tú escucharas la voz del Padre. Yo quiero, Señor, en esta tarde que me perdones y que me ayudes a escuchar tu voz, que mi corazón pueda arder con el fuego de tu Santo Espíritu y que yo pueda escuchar, Señor, que tú me amas y que tú estás conmigo, Señor bendito. Háblame, Señor, a través de esta alabanza. Háblame, Señor, y ayúdame, Señor, a sentir tu presencia, a sentir tu amor, Señor, que te necesito. No existe palabra que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Por ti descubrí la grandeza de amar sin medidas. En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida. Tú me salvaste y cómo agradecer
mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Poco a poco te has convertido en mi necesidad. Que no dejaría por tener un día, un segundo junto a ti en la eternidad. Con todo mi corazón, yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Yo te invito a que podamos terminar este momento de oración dándole gracias al Señor por ese sacrificio que Él hizo en aquella cruz. Yo te invito a que puedas ahí donde estés levantar tus manos y lo que Dios ponga en tu corazón de agradecimiento al Señor, que tú lo digas, que salga de tus labios, que tú se lo puedas decir, porque no es mi voz la que Dios quiere escuchar, es tu voz, la voz personal de cada uno. Por eso levanta tus manos y empieza a darle gracias a Dios, a glorificarlo, a adorarlo, porque Él se lo merece. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos las gracias, Señor bendito, porque en aquella cruz, Señor, tú diste tu vida por mí. Gracias, Señor bendito, porque sabemos que no fueron los clavos, bendito Dios, los que te sostuvieron, Señor bendito. Fue tu amor por mí. Por eso yo te quiero dar las gracias en esta tarde por el amor que me tienes, por amarme tanto, a pesar de ser tan imperfecto, a pesar de caer tantas veces, a pesar de pecar tanto, Señor, tú me amas. Por eso, Señor, yo quiero decirte gracias, quiero decirte que te amo, que te necesito y que tú lo eres todo. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Y no importa, Señor, las pruebas y dificultades por las cuales yo pueda estar atravesando en este momento. Yo tengo fe que todo cambiará, Señor. Yo tengo fe, Señor, de que yo tengo un Dios de poder, un Dios de milagros y prodigios, un Dios, Señor bendito, que le basta una palabra para calmar el mar. No importa la tormenta tan grande la cual yo pueda estar pasando en este momento. Yo con mis labios, Señor, yo confieso que te amo y que tú todo lo puedes. Confieso, Señor bendito, que tú tienes un plan para mi vida, Señor. Y por eso no puedo más que alabarte, que bendecirte, que glorificarte, Señor. Gracias, Señor bendito, por cada clavo, Señor bendito, que fue clavado en tus manos, Señor, en tus pies. Por cada clavo que tú soportaste, por esos pecados que yo cometí. Gracias, bendito Dios, por esa corona de espinas que traspasó, Señor bendito, tu piel, que desgarró, Señor bendito, tus músculos, por esos pecados, Señor, que yo cometí. Gracias, Señor bendito, por soportar esa flagelación tan despiadada, Señor bendito, en la cual tu cuerpo, Señor, era destrozado. Gracias, Señor bendito, por haber cargado, Señor, con aquella cruz. Gracias, Señor bendito, porque
con cada caída, Señor bendito. Tú, Señor, lo hacías por mí, por el perdón, Señor, de mis pecados. Gracias, Señor bendito, porque yo era el que tenía que estar ahí, porque era yo el que tenía que estar pasando por esos sufrimientos, pero tú lo pasaste por mí. Te digo, Señor, que te amo y que te necesito. Gracias, bendito Dios, porque yo sé, Señor bendito, que tu palabra cayó, Señor, en el corazón de cada uno. Gracias, bendito Dios, porque tú me hablaste a lo más profundo del corazón, en lo secreto de mi corazón, Señor bendito. Gracias, porque yo sé que valgo precio de sangre, Señor bendito. Yo soy importante, porque tú me creaste con un plan y con un propósito. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por los siglos de los siglos, bendito Dios. Grande, grande eres tú, bendito.